Hola a todos, el día de hoy vamos a hablar de los números con signo. ¿Quiénes son estos números con signos? ¿De dónde surgen? ¿O cuál es la idea fundamental? ¿Cómo operar con ellos? Es lo que vamos a ver. Eh, en nuestra cotidianidad nosotros contamos con los números naturales, que los que conocemos es el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7 y así hasta el infinito. Pero recordemos que el infinito no es un número, no es un número, es una idea, es una representación y es abstracta. Entonces, nosotros empezamos a contar a partir o hacer las comparaciones a partir de los dedos de nuestra mano. Empezamos a comparar el número uno con un dedo, el número y dos dedos con el número 2 y así sucesivamente hasta llegar al número 10. Pero para representar estas cantidades o las pérdidas que hemos tenido, se inventaron esta situación de los números negativos. ¿Quiénes son los números negativos? Digamos que son los inversos de estos números que estamos hablando, de los naturales, con un punto en medio, el valor que es el cero, definiéndolo el cero. Es decir, la distancia que hay de cero a uno pues es la misma que es la distancia del cero al menos uno. Por ejemplo, tenemos lo siguiente. Tenemos nuestra recta numérica y la estamos visualizando. Entonces, todas las distancias de un número a otro número son las mismas, las longitudes son las mismas. Y a partir de ello, por ejemplo, si tenemos menos 2 más 2, entonces, ¿cuánto es nuestro resultado? Es decir, lo que vamos a hacer es desplazarnos a la izquierda 2 unidades y regresar a la derecha 2 unidades en el sentido de la derecha. Es decir, los negativos nos vamos a la izquierda y los positivos a la derecha. Entonces, por lo tanto, esto nos da cero. Caso siguiente, por ejemplo, tengo 2 menos uno. Nos desplazamos 2 unidades a la derecha porque son los positivos. No se pone ahí, pero se infiere que está el positivo, es más 2. Y nos regresamos 1 unidad a la izquierda, que es menos uno. Entonces 2 menos uno es uno. Es decir, uno 2 y me regreso en uno. Entonces tenemos otro ejemplo, uno más 2. Uno más 2 es, los dos son positivos y nos desplazamos siempre a la derecha, que sería 3. Caso siguiente, menos 2 menos uno, nos desplazamos 2 unidades a la izquierda y otra vez nos desplazamos otra vez otra unidad a la izquierda. Es decir, que sería menos 3. De esta observación que tenemos, de estos dos números, uno más 2 que es igual a 3 y menos 2 menos uno que es igual a 3, ¿qué tienen en común estos dos números? Veámoslos bien. ¿Qué tienen en común? Bueno, estos dos números no, pero sí estos dos sumandos con su resultado, que son los que tienen los mismos signos los sumandos. Es decir, es positivo en la parte de arriba y el resultado es positivo, y en la parte de abajo es negativo y el resultado es negativo. Es decir, los signos son iguales y da como resultado el signo de positivo arriba, y los signos son iguales en negativo, da como resultado un signo negativo. ¿Qué podemos inferir de ellos? Sí podemos inferir algo. Cuando los sumandos tienen el mismo signo, el resultado de ello tiene el mismo signo. Es decir, si sumo positivos, me da positivos. Si sumo negativos, me dan negativos. Si sumo naranjas, al final me van a dar naranjas. Si sumo peras, me van a dar peras. Pues es lo mismo aquí en esta situación. Sumo positivos, el resultado es positivo. Sumo negativos, el resultado es negativo. Es decir, que signos iguales da igual. En este caso vamos a poner un ejemplo particular. Lo que yo les decía, no se pone más 3 al principio de un número positivo. O empezando, por ejemplo, en el 8 tampoco se pone el más 3. Se sobreentiende, por definición, que sería más 8. Por naturaleza es 8. Ajá. Entonces, entonces tenemos el mismo resultado. Vamos a analizar algunos ejemplos. Ejemplos. Tenemos dos números positivos, el resultado es positivo y es 8. No se le pone el más. Tenemos dos números negativos, el resultado es negativo y da 8 también. Tenemos dos números positivos y el resultado es más 22. No se pone el positivo. Tenemos menos 2, menos 19, menos 3. Todos son negativos. El resultado es negativo y da como resultado menos 24. Aquí la situación no se está mostrando. Déjenme, véanlo bien. Por el diseño de la presentación, el negativo está abajo, disculpen. Va a pasar creo que con el mismo ejemplo que sigue. Por ejemplo, tengo lo siguiente. Tengo más 3, más 5, más 6.
nos da, bueno, en este caso me va a dar más positivo y todo nos va a dar 14. Bueno, entonces concluyendo, la suma de números positivos da positivos, la suma de números negativos da negativo y por lo tanto, si tengo signos iguales, la suma de ellos me da el mismo signo. Tenemos la siguiente situación. Tengo esos números que están ahí, que ya los hemos analizado, 2 menos 1 es 1 y menos 2 más 1 es menos 1. ¿Cuál es la diferencia o qué tienen en común? Que son diferentes los signos de los sumandos. El primero es positivo y el segundo es negativo en la parte de arriba, y en la parte de abajo es negativo y positivo. ¿De acuerdo? Pero ¿qué podemos inferir de ellos? Ah, bueno, veamos lo siguiente, que en la parte de arriba, en la parte de arriba tenemos que el positivo es el número más grande en valor absoluto. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto es tomar el número, no importando si sea positivo o negativo, el resultado siempre va a ser positivo. Es decir, el valor absoluto de menos 5 es 5. El valor absoluto de menos 6 es 6. El valor absoluto de 8 es 8. El valor absoluto de menos 9 es 9. Entonces, veamos aquí. Si realizamos la diferencia entre ellos, el de mayor cantidad en valor absoluto con el de menor cantidad en el valor, en valor absoluto. Por ejemplo, 2 menos 1 es 1. Y arriba y abajo también 2 menos 1 es 1. Pero ¿cómo vemos qué signo va a llevar? ¿Quién es el más grande en valor absoluto? Ah, pues el 2. Por lo tanto, su resultado es positivo. En el ejemplo de abajo es ¿cuál es el número más grande en valor absoluto? ¿El 2 o el 1? Pues es el 2, que si no tiene negativo. Entonces, concluimos, con respecto al signo se escribe el signo del número mayor en valor absoluto. Veamos otros ejemplos. Por ejemplo, ¿quién es el número más grande ahí? 12 o 9 en valor absoluto. Ah, pues el 12. ¿Qué signo tiene? Ah, positivo. Entonces, por lo tanto, hacemos la diferencia o la resta, nos da 3. En este caso, otra vez, volvemos a lo mismo. Tengo menos 22 más 10. ¿Quién es más grande, el 22 o el 10 en valor absoluto? Pues el 22. ¿Qué signo tiene? Negativo. Entonces, el resultado es negativo y la diferencia entre ellos es 12. Sería menos 12. Aquí no se ve, pasa lo mismo de hace rato. El negativo está en la parte de abajo. Entonces, bueno, es lo que estamos mencionando, que se hace la diferencia, se resta el mayor menos el menor en valor absoluto. ¿Y qué más? Se va a escribir el signo del número mayor en valor absoluto. Por ejemplo, ejemplos. Tenemos lo siguiente. Menos 3 más 5. ¿Cómo son los signos? Diferentes. Por lo tanto, se restan. Entonces, la diferencia es 2. 5 menos 3, 2. ¿Quién es más grande, el 5 o el 3 en valor absoluto? Ah, pues el 5. ¿Qué signo tiene? Positivo. Entonces, por lo tanto, la respuesta es más 2. O 2. Otro ejemplo. 3 menos 5. Como son distintos, se restan. Por lo tanto, queda de 2. ¿Con qué signo? ¿Positivo o negativo? Ah, pues ¿quién es más grande en valor absoluto? ¿El 5 o el 3? Ah, pues el 5. Por lo tanto, queda menos 2. Siguiente, 10 menos 12. Son distintos. Bien, se restan. El resultado es 2. ¿Quién es más grande? ¿El 12 o el 10? Ah, pues el 12 en valor absoluto. Entonces queda con menos 2. Siguiente ejemplo. Tengo menos 2 más 10 menos 3. En este caso voy a agrupar los negativos. ¿Qué significa agrupar? Juntarlos. Entonces sería menos 2 menos 3 da menos 5. Menos 5 más 10 es más 5. ¿Por qué más 5? Porque es más grande el 10 en valor absoluto que el 5. Siguiente ejemplo. Más 3 más 5 menos 6. 3 más 5, porque son positivos, nos da 8. 8 menos 6, la diferencia es en 2. ¿Quién es más grande, 8 o el 6? Pues sería el positivo, que es 8. Entonces, por lo tanto, es más 2. Bueno, con estos ejemplos concluimos. Esperamos que les pueda ayudar en los ejercicios que vamos a dejar. Nos vemos.